Actividad 4. Fundamentos y rol del psicólogo educativo, fase 2. Teorías de aprendizaje. Las teorías del aprendizaje se centran en estudiar, investigar y aplicar estrategias para llevar a cabo métodos de aprendizaje eficaces. Una de las cosas que se pone en práctica es la realización de estudios experimentales para obtener conclusiones y nuevos conocimientos en materia de aprendizaje. Las teorías del aprendizaje explican los cambios que se producen en la conducta debido a la práctica y no a otros factores como el desarrollo fisiológico. Perspectivas conductistas del aprendizaje. Fundada por John Watson. El conductismo asume que el aprendiz es esencialmente pasivo y que tan solo responde a los estímulos del ambiente que lo rodea. La palabra positivo en este contexto implica la aplicación de un estímulo y negativo implica la retirada de un estímulo. El aprendizaje, por tanto, se define de esta perspectiva como un cambio en la conducta de quien aprende. Condicionamiento clásico. ¿Cómo explica exactamente el aprendizaje el condicionamiento clásico? Según Pavlov, se produce el aprendizaje cuando se forma una asociación entre un estímulo que previamente era neutral y un estímulo que ocurre de forma natural. Gran parte de las primeras investigaciones de los conductistas fue realizada con animales. Por ejemplo, el trabajo de los perros de Pavlov y generalizada a seres humanos. Condicionamiento operante. El condicionamiento operante, por su parte, fue descrito por primera vez por el psicólogo conductista Skinner, el cual creía que el condicionamiento clásico no podía explicar todos los tipos de aprendizaje y estaba más interesado en aprender cómo las consecuencias de las acciones influyen en la conducta. Esta teoría la expuso a través del experimento de la caja de Skinner, donde introducía una rata que era expuesta a refuerzos positivos y negativos. Perspectivas cognitivas del aprendizaje. Según las teorías cognitivas, el aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene su origen en la necesidad de construir y estructurar lo real, implícito en la interacción entre el yo y el medio ambiente, y se estudia analizando los cambios que se producen en las estructuras cognitivas de la persona y en su personalidad. Teoría de aprendizaje según Mayer. Esta idea viene de la mano de Richard Mayer en 2005, que propone la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, basándose en la idea de que existen tres tipos de almacenamiento en la memoria: memoria sensorial, memoria de trabajo, memoria a largo plazo. Y además sostiene que los individuos poseen dos canales separados para procesar la información, siendo uno para el material verbal y el otro para el visual. Dentro de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, Richard Mayer sostiene que para reducir la carga cognitiva de la memoria de trabajo a la hora de presentar un contenido, es adecuado presentarlo en formato multimedia, es decir, activando las dos vías de recepción de la información, la visual y la verbal. Los tres fundamentos de la teoría: imágenes y palabras no son equivalentes. La información verbal y la visual se procesan por canales distintos. Integrar palabras e imágenes produce un aprendizaje más profundo. El constructivismo. En el ámbito pedagógico, la definición de constructivismo hace referencia a una corriente donde se le proporciona las herramientas necesarias a los alumnos para que ellos mismos puedan realizar los procedimientos a nivel mental para la resolución de los problemas pertinentes. El constructivismo se basa en tres ejes rectores. Primero, el alumno es quien construye el conocimiento y aprende. La enseñanza ocurre no solo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha. Segundo, la actividad mental constructiva del alumno se aplica a los contenidos que ya posee. Tercero, el estudiante reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos
Un ejemplo es el proceso de aprendizaje de la lengua escrita, que ya está elaborado pero debe ser reconstruido para poderse aprender. Conductismo. El conductismo es una teoría de aprendizaje que se enfoca en el estudio de la conducta observable de los individuos y no en los procesos mentales internos. Esta teoría sostiene que el comportamiento humano es el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno. Según los conductistas, el aprendizaje se produce a través de la asociación entre un estímulo y una respuesta, que se refuerza o debilita en función de las consecuencias que le siguen. Gracias.